Hola, muy buenos días, mis amados hermanos y amigos. Dios los bendiga a todos. Su hermano y amigo Rafael Espino, una vez más, en una nueva edición de este pequeño tiempo que se invierte aquí de qué nos dice la Biblia. Bendiciones para todos, a todas sus familias, hijos, nietos, como dice mi hermano Arango, ascendencia y descendencia, ¿no? Yo le digo, a ver, él me dice a mí a veces, Rafael, que Dios bendiga tu ascendencia y descendencia. Le digo, no, mi hijo, la descendencia, porque ya la ascendencia todos se murieron. Y es verdad. Bueno, bendiciones, hermano. Entonces quería hablar un tema hoy muy, no muy popular, ¿no? Pero bueno, es el tema medular del Evangelio. Y es la salvación de tu alma. Amigo que me estás escuchando, que me estás viendo. Y, y bueno, y todo aquel pues que de alguna manera conoce las cosas de Dios, pero que no está muy claro, ¿no? ¿Por qué yo soy cristiano? ¿Por qué debo ser cristiano? Eh, ¿Por qué el Evangelio? ¿Por qué Cristo murió en la cruz? ¿Quién soy yo sin Dios y con Dios? ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo y a dónde voy? Y todas esas interrogantes pues que día a día nos hacemos están aquí en la Biblia. Empezaremos pues diciendo que el ser humano nace en este mundo con una enfermedad en sus genes llamado pecado, iniquidad, concupiscencia, que es un flagelo pues que han estado presente desde los anales de nuestra historia, allá en el Edén, cuando a Adán y Eva se les ocurrió prestar el oído al enemigo de Dios, que hoy por hoy sigue vigente y sigue vivo y activo, como aquel famoso libro de nuestro hermano Hal Lindsey, Satanás vivo y activo en el planeta Tierra, un libro que me ayudó muchísimo a mí en mis primeros días, en mis primeros pininos de la vida cristiana. De manera pues que vivo y activo está Satanás todavía, pero que el Señor lo reprenda, ¿no? Pero precisamente de eso queremos hablar, ¿no? La Biblia dice que, primera de Juan 5:19, que el mundo entero está en manos del maligno, eso es verdad. Pero también dice la palabra de Dios que el Hijo de Dios vino a deshacer las obras del diablo. Amén. Y el ladrón vino a matar, hurtar y a destruir, dice el Juan 10:10. Pero el Hijo de Dios vino a darnos vida y vida en abundancia. De manera pues que hermano, así que Adán y Eva, luego que ellos pecaron, desobedecieron a Dios, comenzaron pues cayeron en desgracia, cayeron, aquella sentencia de muerte cayó sobre ellos, muerte física y muerte espiritual. Muerte física, empezaron a envejecer, empezaron a enfermarse, empezaron a tener todas las dolencias habidas y por haber, y problemas, dificultades. La tierra ya no era la misma, había caído en ella maldición por el pecado del hombre, porque el hombre como regente, como hombre, como ente que Dios había puesto allí después de él para que gobernara la tierra, no obstante, le endosó la propiedad a Satanás y la autoridad. Entonces, bueno, desde entonces el hombre nació en pecado y muere en pecado, y su alma, su cuerpo muere, yace en la tumba, se lo comen los gusanos, se corrompe, y su alma, el espíritu va a Dios, porque eso es de Dios. Bueno, cuando el hombre nace, nace muerto de espíritu, vamos a estar claros, ¿no? O sea, corrijo allí, corrijo. Todo el que nace en este mundo, esa tripartita de espíritu, alma y cuerpo no está completa. El espíritu no está disponible, está muerto. Por eso que es necesario nacer de nuevo. Entonces esa alma va a un lugar apartado completamente de Dios, porque nada inmundo entra en la presencia de Dios. Dios no tiene contacto con pecadores y con pecado. De manera pues que Dios es un Dios santo y, y justo, ¿no? Y usted dice, ¿y si es justo, por qué condena? Precisamente de eso se trata la justicia, ¿no? La justicia, el término de justicia tácitamente es darle a cada quien lo que se merece. Sin embargo, la justicia de Dios tiene varias connotaciones, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a decir a medida que vamos predicando. Así que Dios, viendo que su humanidad, su creación estaba perdida, había pecado, estaba en condenación,
Dios se proveyó de un camino de salvación previamente, antes que todo esto sucediera, por aquello de la prognosis de Dios, ¿no? Aquello de la presciencia. Dios conoce el futuro, Dios sabía todo lo que iba a suceder. Y no me pregunte por qué Dios hizo todo eso, porque no es el tema, ¿no? El tema es que Dios proveyó de un camino de salvación para que tú y yo no fuésemos condenados en el infierno, para que tú y yo pudiésemos vivir eternamente con Dios, así como fue su pensar inicial, su diseño inicial fue que el hombre, como regente, gobernara el mundo en paz, en armonía con su entorno y por supuesto con Dios, ¿no? Que es el soberano. Entonces, bueno, me quería ir a ese verso que todo el mundo conoce, que es Juan 3:16. Y usted dirá, pastor, ¿por qué está hablando de eso si aquí somos muchos cristianos? Sí, claro que sí, pero también yo he dicho que en este grupo de que dice la Biblia hay muchos que no son cristianos. Y muchos de los que van a ver esto por YouTube tampoco son cristianos. De manera pues que tenemos que predicar todo el consejo de Dios y como lo dije anteriormente, el tema medular del Evangelio es la salvación a través de gracia, de la gracia del Señor. Eso que le plació a Dios darnos sin merecerlo. Y lo he dicho hasta el cansancio, ¿no? Que la gracia es aquello que no merecíamos, pero que Dios nos los dio. Y la misericordia es aquello que nosotros merecíamos, pero Dios no nos la dio. Esa es la misericordia, ¿no? Aquello que merecíamos malo, Dios no nos lo dio. Pero aquello bueno que no merecíamos, Dios nos lo dio, que es la gracia. Así que en Juan 3:16, Dios proveyendo pues un camino de salvación para que esas personas que iban a nacer a través de toda la historia, de estos 6.000 años de historia humana, tuviesen pues la oportunidad de conocer a ese Dios maravilloso, a quien había creado a Adán y a Eva y lo había puesto en el paraíso como regente, como nuestros primeros padres, santos, puros, perfectos. Dice la Biblia en Eclesiastés que Dios hizo al hombre perfecto, pero que el hombre buscó muchas perversiones. Porque obviamente el amor de Dios se entiende también de esa manera, de haber hecho un hombre libre, ¿no? Con capacidad pues, de elegir su futuro, lo que llamamos por ahí el libre albedrío. Pero ese libre albedrío fue un arma de doble filo porque el hombre pues se dio el tupé de desobedecer a Dios. El tupé me refiero, en comillas, de desobedecer a Dios y colocó sobre sí la espada de Damocles. Sí, señor, que en cualquier momento cae y lo mata. Y a través de la historia muchos, miles y millones de personas han muerto sin Jesucristo, han muerto sin este camino de salvación que Dios proveyó y que el infierno pues está lleno de personas que le han endurecido el corazón a Dios porque además que pecamos contra Dios, no nos atrevemos a desobedecer, o sea, a hacer caso omiso al llamado que Dios nos está haciendo. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Acercaos a mí, yo me acercaré a vosotros. Y Dios pues a través de la palabra de Dios, la Biblia, que es el libro por excelencia, divino, celestial, es la constitución de Dios aquí en la tierra. El libro de normas y procedimientos, o manual de normas y procedimientos que Dios nos dejó, nos habla claramente de este plan de salvación que tú y yo necesitamos para no morir eternamente e irnos al infierno por el resto de la eternidad. Hay dos lugares, mi hermanito, cuando usted muere. Está el cielo y está el infierno. Al infierno, los que hacen caso omiso y desobedecen a la verdad. Como lo dice Romanos, lo que es capítulo 2, dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo, ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a su obra, la justicia plena, vida eterna a los que perseveran haciendo el bien hacer.
perseverando en bien hacer, y buscan gloria y honra e inmortalidad. ¿Cómo? A través del arrepentimiento, a través de aceptar ese camino de salvación, aceptar ese rescate que Dios te propone, y por supuesto nacer de nuevo y cambiar nuestra vida en algo que agrade a Dios y convertirnos en hijos de Dios, como fue en el principio, pues, como Dios siempre lo quiso. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la mentira. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, a los judíos primeramente y también al griego. De manera pues que, hermano, el pecado del hombre no va a ser pasado por alto por Dios. Dios va a dar su justa retribución, pero también va a galardonar a los que le buscan, como lo dice Hebreos 11:6, ¿no? Dice la palabra de Dios aquí, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque esto se trata de fe. No hay otra forma. No, tú puedes hacer lo que tú quieras, tú puedes hablar muy bonito, tú puedes saber mucho, tú puedes tener mucho dinero, pero si tú no tienes fe, la fe genuina, la fe verdadera, no es decir yo creo en Dios, cualquiera cree en Dios. Cualquiera que vea la creación y todas las cosas que hay en el mundo puede creer que hay un Dios. Pero mira lo que dice aquí: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario absolutamente que el que se acerca a Dios crea que le hay. O sea, lo primero es creer que Dios existe, porque yo no puedo tener fe y decir al mismo tiempo que Dios no existe, ¿no? Yo necesito creer que hay un Dios y que es galardonador de los que le buscan. O sea, Dios es galardonador de los que buscan, de los que le buscan, pues. ¿Cómo? Reconociendo que hay un Dios, que es el único Dios soberano, que no hay otro, y aceptando el rescate a través de Cristo Jesús, que se dio a sí mismo por nosotros, se hizo como uno de nosotros, representando la humanidad delante de Dios, y satisfijo las demandas divinas por el pecado. Aquella demanda que exigía la justicia de Dios de retributiva, esa justicia retributiva, porque había dicho que la justicia de Dios se puede catalogar de dos maneras: la justicia retributiva, que es la que castiga, la que justamente da el castigo, y la justicia la justicia salvífica, que es la que te justifica, la que te da por inocente, como lo dice el capítulo 5, verso 1 de Romanos: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, porque éramos enemigos de Dios, o el hombre es enemigo de Dios. Y antes de decir otras cositas al respecto, quería hablar sobre esto, ¿no? Juan 3:16, de ese camino de salvación que Dios proveyó. Si tú haces caso omiso a esto que yo te estoy diciendo, a lo que dice la Biblia, no a lo que yo digo, si tú no tomas en serio el llamado de Dios, el camino de Dios, la provisión de Dios a través de Cristo, déjame decirte, amigo y amigo que me estás escuchando, que tú estás en un grave peligro de muerte, porque el evangelio es un asunto de vida o de muerte. Si no obedeces a la palabra de Dios, si tú no te acercas a Dios con arrepentimiento a través de la fe en su Hijo Jesucristo, entonces tu vida, tanto física, que obviamente vas a morir mañana pasado, igual que yo, pero tu alma morirá eternamente. ¿Qué significa morir eternamente? Separado de Dios, porque el alma no muere, el alma es eterna. Dice la Biblia, creo que es Eclesiastés 11:3 o 3:11, que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. O sea, Dios te hizo eterno como Él es eterno. Muere tu cuerpo, pero tu alma va a seguir viviendo, pero va a vivir en un lugar oscuro, sin la presencia de Dios, en un lugar que yo no puedo describirte, pero la Biblia lo llama el infierno, donde solamente se escucha el lloro y el crujir de dientes. Y nunca verás la luz, dice la palabra de Dios. Pero si aceptas a Cristo como Señor y Salvador, tú entras a pertenecer al grupo de los salvados, al grupo de los redimidos, y por ende te conviertes en un hijo de Dios. Y ser un hijo de Dios es la bendición más grande que alguien puede tener, porque no solamente va a evitar el infierno, sino que va a vivir con Dios y con todas sus
promesas cumpliéndose en cada una de nuestras vidas por el resto de nuestra eternidad y viviremos para siempre felices y contentos sirviendo a un Dios de paz, de amor y de misericordia. Y dice, y como Moisés levantó el verso 14 del capítulo 3 de Juan, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Allá en el desierto Dios había mandado un castigo por rebeldía del pueblo de Israel. No voy a entrar en detalle, pero habían hecho algo y disgustaron a Dios, y Dios envió serpientes ardientes que mordieran a las personas y murieron no sé cuántos, 23,000 si no mal recuerdo. Y Moisés tuvo que, como siempre, clamar a Dios y ser de intermediario. Señor, que se detenga esta mortandad. Y Dios le dijo, hazte un asa bien alta con una serpiente enrollada en ella, de bronce, y clávala en el desierto. Era algo alto, ¿no? Todo el mundo lo podía ver. Y todo el que sea mordido o mire a la serpiente, que sea mordido y mira a la serpiente, o tome la serpiente, o la toque, el asta, será salvo de la mordedura. O sea, como una especie de suero antiofídico, ¿no? Algo así. Y eso fue lo que hizo. Entonces, dice, lo toma como ejemplo, ¿no? Porque se salvó la mortandad porque la gente miraba a la serpiente que estaba arriba. Pero esa serpiente, esa asta, podemos decir, es un tipo y sombra de lo que iba a suceder unos siglos después, que el Hijo de Dios también iba a ser levantado y que todo aquel que tocara esa cruz o se acercara a esa cruz o mirara al que estaba sobre la cruz iba a ser salvo de la picada de la serpiente original allá en el Edén. O sea, la serpiente antigua, la que mordió a Eva, llamarlo de alguna manera, la mordió con engaño, pues, y le inoculó en su ADN eso que dije, aquella enfermedad, aquel flagelo que ha acompañado a la raza humana por todas las edades y que hoy por hoy tiene el mundo sumido en la más completa desgracia, y que por eso ha causado que cataratas de personas caigan al infierno todos los días. Entonces, y usted dirá, ay pastor, usted me mete miedo. No, yo no, la palabra de Dios dice eso. No lo de las cataratas, eso lo digo yo, pero la Biblia dice que todo el que va muriendo sin Cristo se va a un lugar, a una eternidad sin Jesucristo. Y si vemos las estadísticas, cuánta gente muere diariamente, cuánta gente ha muerto en la Primera y Segunda Guerra Mundial, cuánta gente ha muerto por enfermedades, cuántas millones y millones de personas han muerto a través de la historia y que no estuviesen inscritos en el libro de la vida, fueron lanzados al lago de fuego. Y al final de todo, cuando estén allí, después al final de un montón de acontecimientos que van a suceder, que están por suceder, por cierto, y después de 1000 años, cuando ya el Señor haya acabado su reinado aquí en la tierra, vendrá el juicio sobre el gran trono blanco, y esas personas que han estado allí por miles de años quizás, o quizás por 2 semanas porque acaba de morir, o quizás qué sé yo, después se levantarán, saldrán de allí e estarán frente al gran trono blanco y serán enjuiciados para entonces luego pasar a las mayores, a la grande liga, al infierno verdadero, al lago de fuego, donde no saldrán de allí de día ni de noche por los siglos de los siglos. Entonces, de eso es que yo te estoy predicando. De eso que yo te estoy advirtiendo, amigo que me estás escuchando. El Evangelio no es un juego, el Evangelio es lo más serio que tú has podido escuchar. Es un asunto de vida o de muerte. Está en juego tu alma, está en juego tu vida, está en juego todo lo que tú representas. Está en juego, y el Evangelio solamente tiene la respuesta. Jesucristo es la respuesta. Entonces, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así como levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre fue levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque de tal manera, mira la expresión que dice, o sea, fue tanto el amor de Dios hacia su criatura, que Dios envió a su único Hijo, el unigénito, el único que tenía el gen de Dios. Todos los demás nos habíamos extraviado, todos. Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron, estaban o están destituidos de la gloria de Dios. Pero que eso no tiene que terminar así. Tú puedes reconciliarte con Dios hoy y hacer que tu vida sea otra y hacer que tu nombre sea inscrito en el libro de la vida. Y dice la Biblia,
allá en aquel juicio final, ante el gran trono blanco, Apocalipsis 20, del 11 al 15, dice que bueno, fueron entregados los muertos que estaban en el infierno y en el mar y el Hades y todo eso, entregaron a sus muertos y estaban de pie delante de Dios. De pie delante de Dios. ¿Por qué de pie? Porque ya no valía la pena que estuviesen arrodillados. Ya no hay manera. El que esté allí está condenado. No es un juicio para ver si tú eres culpable o no. Es un juicio condenatorio ya. Es para una sentencia. Y dice en el verso 15, y el que no fue hallado en el libro de la vida, y dice que fueron abiertos los libros y tal. Y al final dice, y el que no fue hallado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, que arde con fuego y azufre. Que es un lugar que muy probablemente esté en el centro de la tierra. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es por fe, por gracia soy salvo, dice Efesios 2, 8 y 9. Por gracia, por un regalo inmerecido, porque a Dios le plugo que tú seas salvo si crees en Él. Como le dijo, si tú le dices al Señor, como le dijo Pedro al Señor cuando empezó a caminar sobre las aguas y a la fe le falló y comenzó a hundirse, y dice la Biblia que dijo, Señor, sálvame. Y el Señor lo tomó por la mano y lo sacó a flote otra vez. Así mismo, si tú le dices, Señor, sálvame, Dios pues te tomará de la mano y te sacará a flote. Inscribirá tu nombre en el libro de la vida. Y tu vida cambiará y tú serás otra persona. Y tanto aquí en la tierra como en el más allá, serás un beneficiario, un usufructuario de las maravillas y las promesas de Dios para el resto de tus vidas, para el resto de la eternidad, debo decir. Porque no envió a su Hijo a condenar al mundo, no. Jesús no vino a condenar a nadie. Él vino a advertirnos, Él vino a salvarnos y a advertirnos de la condenación. Porque Dios no manda al infierno a nadie. Todo el mundo se va solito. Si tú rechazas el camino de Dios, sencillamente vas camino al infierno. La Biblia dice, entra por la puerta estrecha, porque ancho es el camino y espaciosa es la puerta. Ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Uy, esa vida fácil, esa vida sin compromiso, esa vida donde soy yo quien mando mis propios códigos, ¿no? Mis propios códigos, mis propias leyes, las escribo yo, las edicto yo, y nadie me dice nada, nadie puede meterse en mi vida. Yo soy el Dios, yo soy mi propio Dios, aquello que llamamos la egolatría, ¿no? El culto a la persona, soy yo y nadie se parece a mí. Dice, yo soy yo y nadie se parece a mí, decían allá en mi tierra, ¿no? Bueno, ese amor al yo es lo que te impide entender que tú te debes a un Dios que te creó, que te formó, y que está dispuesto, y que dio a su Hijo en la cruz del Calvario, y pasó por un momento tan difícil antes de su muerte, y lo maltrataron, lo humillaron, para salvarnos a ti y a mí. Entonces, lo menos que podemos hacer es decirle, Señor, perdóname, he vivido una vida equivocada, he vivido una vida apartada de ti. No te he tomado en cuenta y pedirle perdón. Si tienes que llorar, llora, porque el verdadero arrepentimiento no impide las lágrimas jamás. Que algunos tenemos por ahí lágrimas de cocodrilo, ¿no? Hay gente que cuando quiere llorar, llora. Cuando quiero llorar, lloro. Decía por ahí una canción, creo. Los artistas lloran y lo que hacen es mentir, ¿no? Pero el verdadero, como dice la Biblia, el Salmo 51, versos 16 y 17, dice, el corazón contrito y humillado no despreciará a Dios. Que es un corazón contrito y humillado, reconociendo el pecado, reconociendo que hemos fallado, reconociendo que hemos sido enemigos de Dios. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, la gente ya Dios sabe quién cree y quién no cree, o quién va a creer y quién no va a creer. Ya Dios lo sabe. Entonces, si tú estás viviendo esta palabra, esta o cualquier otra, y tú te desentiendes y no te das un break en tu vida,
déjame decirte, hermano mío, que tú estás rechazando la única oportunidad que tú tienes para vivir eternamente. La única. No te va a salvar nada ni nadie, ni los santos habidos y por haber, ni ninguna religión, ni ninguna filosofía, ni tu manera de pensar, ni tu dinero. No te salva nadie. Como decía mi abuela, no te salva ni un collar de ajo. El único que salva se llama Cristo. Hechos capítulo 12, capítulo 4, verso 12, mira cómo dice. En aquel famoso discurso del apóstol Pedro, ¿no? El primer discurso evangélico de la iglesia. Dice Pedro, dice Hechos 12, 2:12, 4:12, perdón, 4:12. Dice, y en ningún otro hay salvación, en ningún otro. No te caigas a pasiones, no te caigas a mentiras, porque a mí me dijeron, porque a mí me contaron, porque yo lo leí en un libro. No, señor. Es la Biblia la que tiene la verdad absoluta. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre. No lo hay, no existe, no lo busque. Bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. No hay otra forma. Así que, si... Y tú dices, pero ¿por qué tú dices que éramos enemigos de Dios? La Biblia dice que éramos enemigos de Dios. Mira lo que dice aquí en Romanos 5:12, 5:10, perdón. Romanos 5:10, dice, porque si siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, cuanto más ahora estando reconciliados seremos salvos por su vida. Por supuesto, si antes éramos enemigos y fuimos reconciliados con Dios a través de la muerte de Cristo y a través de la fe, cuanto más ahora que ya estoy reconciliado, seremos salvos por su vida, porque Él resucitó, pues. O sea, por cuanto Él vive, nosotros también viviremos, pues, debo decir. Y el 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre llamado Adán, y por el pecado la muerte, porque el castigo, ¿cómo se llama? La paga del pecado es la muerte, dice Romanos 6:23. La paga del pecado, el salario, el honorario por haber pecado es morir, tanto física como eternamente. Y así la muerte pasó a todos los hombres. Es una enfermedad que pasa de generación en generación, de tu abuelo se lo pasó a tu papá y tu papá te lo pasó a ti, tú se lo pasas a tus hijos y así pues consecutivamente va contaminando a toda la raza humana y todos, sin excepción, hemos pecado y hemos sido enemigos de Dios. Y hay otro verso que me llama mucho la atención, pero ¿por qué? ¿Por qué significa ser enemigo de Dios? ¿Por qué yo soy enemigo de Dios? Bueno, primero porque nacimos ya contaminados, nacimos enfermos, ¿no? Dice, y segundo por nuestras acciones, obvio, dice Santiago, capítulo 4, verso 4. Mira lo que dice. Oh almas adúlteras, oh pecadores, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y me voy a ir, ahora que dice se hace amigo del mundo, ¿no? Me voy a ir a Juan, primera de Juan, capítulo 2, verso 15. No améis al mundo. ¿Qué es el mundo? Todo el sistema de cosas, pues todo lo que la gente hace y cómo vive hoy por hoy. En pecados, en lujuria, en fornicación, en adulterio, en mentiras, en drogas, en envidias, en ira, en contiendas. Y tenemos una vida tenemos una lista larga ahí en el capítulo 3 de Romanos y en el capítulo 5 de Gálatas. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Pastor, ¿yo puedo echarme la cervecita? Y yo puedo hacer esto, y yo puedo hacer aquello. Sí, vos podés hacer todo eso. ¿Y qué es lo que no puedo hacer? Entrar al cielo. Si tú haces todas esas cosas que el mundo hace, tú las puedes hacer. Lo que tú no puedes hacer es después entrar al cielo, porque nada inmundo entrará en el reino de Dios.
No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, todo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Pero el que hace la voluntad, dice, el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ya van 30 minutos, el tiempo pasa como nada. Simplemente quería hablar y decir estas cosas a ti que me estás escuchando. Si tú quieres hacer caso omiso a todo esto, pero tendrás unas consecuencias que correr. Tendrás que acarrear la enemistad de Dios y, por supuesto, sus consecuencias. La muerte eterna, la desgracia, la tribulación, por séculos seculores, por los siglos de los siglos. Hoy tienes la oportunidad y te invito a que ahorita mismo, si tú quieres, hagamos una pequeña oración como de arrepentimiento. No una oración repetitiva, no, es hablar con Dios. Y de aquí en adelante vas a hablar con Dios como tu Padre que Él es y te conviertes en hijo de Dios y lo haces con sinceridad. Dile, Padre, gracias por tu palabra. Recibe toda la gloria, toda la honra, Dios eterno. Estoy delante de ti, Dios, he escuchado esta breve exposición de tu palabra y creo firmemente en que soy enemigo de Dios, no pertenezco a la familia de Dios y que he pecado contra ti, que he vivido contrario a tu voluntad. Te pido perdón, límpiame con tu sangre, creo en Jesucristo como mi Señor y Salvador, como tu Hijo amado que enviaste desde el cielo a morir en una cruz por mi pecado. Creo también que tu Espíritu lo resucitó al tercer día para justificarnos y que ahora está sentado a la derecha del Padre intercediendo por nosotros, ¿cuál abogado? Conviérteme en tu Hijo. Hazme una nueva criatura, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, bienvenido seas a la casa de Dios. Bienvenido seas a la familia de Dios. Ahora búsquete una iglesia donde se predique a Cristo, donde se predique esto que te estoy hablando. Bautízate en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Búscate una Biblia y comienza a leer la Biblia, porque cuando tú y empieza a orar. Cuando tú oras, hablas con Dios. Y cuando tú lees la Biblia, Dios te está hablando a ti. Y mantengamos una comunión con Dios. Y Dios ha prometido, pues, guardarnos de todo esto que viene sobre este mundo. Y de todo aquello que viene después de la muerte. El juicio eterno a los pecadores, pero la gloria eterna a los servidores del Señor. Bendiciones. Dios te bendiga.